Muy buenos días, señor ministro. Bueno, tenemos urgencia calificada de discusión inmediata para iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 21.131 que establece pago a 30 días. Señor secretario, ¿hay alguna relación del...? Gracias, señor presidente. El objetivo de esta ley, como usted lo anunció, es modificar esta ley en el sentido de adelantar la entrada en vigencia de la obligación del pago de saldo insoluto de las facturas, adelantarlas a 30 días, por cuanto en el proyecto aprobado por el Congreso Nacional y que está en vigente, está considerado un plazo de 24 meses desde la entrada de la vigencia y plazo que vence en febrero del 2021. Y en tal sentido, la idea matriz de este proyecto es que este plazo de 30 días entre en vigencia una vez transcurrido 3 meses de la publicación de este proyecto de ley. Y los otros antecedentes son los que usted señaló, que tiene discusión inmediata y que también para efectos reglamentarios, por tratarse de un proyecto precisamente que tiene discusión inmediata, la comisión está autorizada para discutirlo en general y en particular a la vez. Eso es, señor presidente, señor senador. Señor ministro, se le ofrece la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Este es recién asumido como ministro, tuve reunión ampliada con todos los gremios de las pequeñas y medianas empresas del país. Y dentro de las distintas solicitudes que ellos tenían a propósito del momento que se estaba viviendo, hubo un punto que hubo convergencia total y que era el más importante para ellos, que era poder adelantar la entrada en vigencia del pago a 30 días. Y yo me comprometí con ellos en avanzar rápidamente en eso. Hay otros elementos que están incorporados también en la ley que estamos revisando, los cuales voy a mencionar a continuación. Pero ellos lo que me pidieron, y yo se lo planteé así al presidente, que para que salga rápido esto, no hagamos una revisión completa, sino que rápidamente modifiquemos este artículo. Este artículo lo que hace es que entra en vigencia después de 90 días de aprobada la ley, el pago en 30 días. Los otros temas que estamos, porque yo quiero ser bien transparente, porque la semana pasada estuvimos en la Comisión de Economía de la Cámara y plantearon algunos elementos que nosotros efectivamente estamos revisando, que son básicamente 3. Uno de ellos tiene que ver con la entrada en vigencia de la guía de despacho electrónica, que entraría en vigencia en enero del próximo año, es decir, en enero del 2020. Y había una propuesta de que no aplicara para el sector silvoagropecuario, pesca artesanal, etcétera. La verdad es que hay 2 motivos por los cuales es de muy difícil la aplicación eso. Uno es porque hay sectores donde no existe internet, entonces difícilmente se puede aplicar una factura electrónica o más bien se dificulta mucho la utilización de la guía de despacho electrónica. Y lo otro es que los camiones cuando se cargan van con la guía de despacho y cuando llegan tienen muchas veces un peso diferente. Y porque existen pérdidas de peso, de volumen. El tomate se estrujó. Entonces, son elementos que yo estoy resumiendo un sinnúmero de situaciones que dificultan la aplicación de lo que es la guía de despacho electrónica. Entonces, yo me comprometí a llevar a la Cámara dentro de 15 días una solución a esa situación y estoy absolutamente dispuesto y comprometido con ello. Una de las alternativas es que Impuestos Internos estaría facultando el uso no de guías de despacho, sino que guías de traspaso, lo cual eso podría resolver completamente el problema. Es decir, que personas que no pueden, o empresas o industrias que no pueden aplicar la guía electrónica, no la ocupen, sino que simplemente ocupen una guía de traspaso. Y eso les permite movilizar sus mercaderías
sin necesidad de incumplir la ley. Y después, llegado a destino, se ejecuta la factura directamente. Eso es una alternativa que es muy posible que funcione y que pueda aplicar, y eso resolvería el tema. La otra alternativa ya es entrar a discriminar cuáles son aquellas industrias y aquellos sectores en donde efectivamente habría que eximir de esta obligatoriedad. Pero creemos que es mucho más fácil que exista una norma general que permita, entonces, cuando no se pueda emitir factura electrónica, que se emita la factura, la guía de traspaso. Eso es una cosa. Otro tema que es importante es el tema del registro, porque esta ley de pago a 30 días dio un plazo para que se inscribieran contratos entre empresas que estarían eximidos del pago a 30 días. Y ahí nos topamos, tenemos cerca de 24.500 contratos que ya han sido incorporados en este registro, en este listado. Y ahí también hay que entrar a discriminar en detalle, porque existe una mayoría muy importante, son contratos entre pymes y pymes del mismo tamaño, y eso tiene que ver con la naturaleza de sus negocios. Entonces ellos han acordado que exceda el pago de 30 días. Hay industrias, por ejemplo, la industria, no sé, del software. La industria del software no funciona con una factura cuando se entrega el servicio, sino que tiene que probarse después de ciertos meses. Existe una serie de industrias que están dentro de esa categoría que también las estamos revisando. Pero existe un 11% de todo el registro que se trata de empresas grandes que suscriben contratos con empresas chicas. Y eso es lo que tenemos que revisar con más detalle, porque queremos evitar que la empresa grande se financie con la empresa chica. Casos, por ejemplo, de supermercados, que le piden producto, le cobran rappel y además le pagan una vez que ya se vendió el producto después de un montón de tiempo. Entonces, finalmente, la empresa grande se está financiando con la empresa chica, y eso es lo que tenemos que evitar. Existen otros casos en que ocurre lo contrario, en que la empresa chica se financia con la grande, por ejemplo, en el sector agrícola. Por ejemplo, una empresa agrícola pequeña que compra semillas, le compra una empresa más grande y solamente paga la semilla una vez que germina, que tiene el producto y que finalmente lo paga al año siguiente. Entonces, en ese registro yo también me comprometí a hacer una revisión más acuciosa de cuáles son aquellos contratos que efectivamente estarían generando un abuso de financiamiento desde una empresa grande que tiene más posibilidades de financiarse respecto a una empresa chica que tiene menos posibilidad de financiarse, y que entonces en esos acuerdos suscritos entre las partes podría haber habido un abuso de posición dominante. Eso lo estamos revisando, estamos en el pleno proceso de revisión, y yo creo que vamos a terminar tipo lunes o martes de la próxima semana con esa revisión. Es decir, creemos que es bueno mantener un registro, pero que no respalde o no implique un abuso de una empresa grande respecto que se financie con una empresa chica, pero que existe algunos servicios que de acuerdo a su naturaleza no es bueno, digamos, porque si no iría en contra de la misma empresa dadora del servicio que no se pueda facturar con un periodo de más de 30 días de entregado el servicio. Hay otro tema que no corresponde a mi cartera, pero que corresponde... Sí. ¿Cuántos contratos ya hay registrados? 24.500. De los cuales los que preocupan son cerca de 2.500, un poquito más de 2.500, que corresponde al 11% del registro total, que son empresas grandes que han suscrito contratos bilaterales con empresas chicas, en donde la empresa grande le paga a la chica en un periodo de mayor de 30 días, y es ahí donde estamos revisando con más detalle, porque... No son todas agrícolas, entonces. No. Mira, ahí yo les puedo adelantar. Por ejemplo, existen empresas grandes que tienen una línea de facturación con sus propias filiales. Por ejemplo, una empresa que entrega servicios de telefonía celular, y entonces tiene empresas, una empresa que es reparaciones, otra empresa que es ductos, otra no sé qué. Entonces es la misma empresa, y la verdad es que eso a nosotros nos da lo mismo que tengan sus propias políticas institucionales de pago, nos da lo mismo. Lo que estamos viendo en detalle es que en este registro no exista el caso de empresas chicas que por posición dominante de su cliente, digamos, más grande, se haya suscrito un contrato que finalmente significa un abuso o un financiamiento desde la chica a la grande. Eso es lo que estamos viendo para evitarlo. Y hay otro tema que tiene que ver con el IVA a crédito,
que es una idea de no permitir, que esto no tiene que ver con mi cartera, pero lo anticipo acá para que ustedes sepan que también es algo que planteó la comisión y se está analizando. De hecho, esto se planteó hace un año cuando se aprobó la ley, que es que el IVA crédito no pueda ser utilizado por la empresa hasta que no haya pagado esa factura. Y eso es algo que hace sentido teórico, pero hay que también revisarlo bien porque podríamos tener un impacto muy negativo en muchas pymes que les pasa eso porque tienen descalce entre los pagos. Entonces, si es que nosotros sacamos esta ley ahora, y eso es algo que estamos revisando también en detalle, no estaríamos afectando a la empresa grande, sino que estaríamos afectando a la empresa chica, porque están con este descalce. Entonces, eso también es algo que estamos viendo en detalle y que eventualmente lo que podría ser una aplicación diferenciada, digamos, que esto sea aplicable para empresas de un cierto tamaño, pero no las empresas más chicas, porque si no, ellas mismas se estarían bicicleteando a sí mismas. Entonces, esos son los tres elementos que nosotros estamos revisando, algunos de los cuales podemos resolver no necesariamente por ley, sino que simplemente a través de un reglamento, en el caso de que prospere la idea de la guía de traspaso, que yo creo que estamos muy cerca de que eso ocurra, y lo otro, lo del registro también. No es necesario generar un cambio legal, pero si fuera necesario generar un cambio legal, también estamos dispuestos a rápidamente sacar una ley corta y que podamos darle la tramitación que queremos darle también a la ley de anticipo del pago 30 días. Presidente. Ahora, senador Arboe. Gracias, presidente. A ver, primero agradecer la disposición del señor ministro. Creo que más allá de los tres temas que ha tocado, que son muy interesantes, me voy a referir muy someramente a ellos y después meterme en el articulado del proyecto de ley. Respecto a la guía de despacho electrónica, yo lamento que se haya perdido tanto tiempo. Esto lo discutimos acá. En las actas estaba que le dijimos al ministro Fontaine que esto no iba a resultar porque teníamos un problema serio, lugares donde no había conectividad a Internet. Aparentemente le dijimos adicionalmente que aquí teníamos un problema de conectividad, que Las Condes, Santiago, Itacura no era Chile, que teníamos zonas, yo puse el ejemplo de Alto Biobío, varios ejemplos pusieron acá los diferentes senadoras y senadores. Entonces, lamento que hayamos perdido tiempo en esto, pero bueno, ya está hecho y hay que corregirlo. Me llama la atención la cantidad de contratos que están ya incluidos en el registro. Creo que va a haber que revisar eso, porque tal lo comentamos acá, que probablemente la creación de un registro para eximirse de la obligación podía ser la vía de salida de muchas empresas grandes que, ojo, externalizan sus servicios a empresas pequeñas, digamos, para efectos de poder incluirse dentro de este registro. Entonces hay que mirarlo con mucho detalle para que no sea una forma de violentar el espíritu de la ley y la letra de la ley. Luego, respecto del IVA crédito, coincido, creo que es un tema muy importante, una reivindicación de las pymes, pero la aplicación hoy día, sin un previo estudio, podría significar una afectación de ellos mismos. Entonces, eso hay que verlo con detalle, pero lo importante es que no por no ser urgente, digamos, quede en el olvido. Eso es súper relevante. Respecto al articulado, me parece bien la modificación del artículo primero, en el sentido de adelantar la entrada en vigencia de la ley. También fue motivo de discusión larga aquí. Le decíamos que era muy importante acelerarlo. Bueno, finalmente nos dio un conjunto de argumentos macroeconómicos para justificar su aprobación. No hubo caso. Finalmente, hoy día tenemos esta situación de emergencia y entendemos que hay que hacerlo y lo vamos a hacer. Me preocupan algunas cosas respecto al artículo primero. Es que estamos modificando los plazos de pago del mundo privado, pero el sector público no está haciendo ningún esfuerzo. O sea, en materia de salud... pero en materia de salud me refiero yo y municipalidades. A eso me refiero. Ahí yo entiendo que público-privado, digamos, pero en materia de salud y municipalidades queda afuera, tiene regla especial. Y hay cientos, me puedo equivocar, quizás miles, no lo sé, de proveedores de hospitales, de pequeños proveedores de hospitales y de municipios. En las comunas pequeñas, y no tan pequeñas tampoco, los municipios son una fuente muy importante de reactivación económica y de contratación. Y cuando uno observa que muchas de las pequeñas empresas que tenían contratos con el Estado, que tienen contratos con el Estado y a la vez con particulares, y el particular no les está pagando producto de la crisis, confían en que les van a pagar rápidamente el mundo público, y eso no está ocurriendo. Las municipalidades se demoran 90, 120, 180 días de repente en pagar, y no hay ninguna pequeña empresa que tenga espalda para soportar eso. Entonces, plantear por qué no se incluyen los municipios, por lo menos, creo que sería un punto relevante.
Y respecto del artículo segundo, yo pediría una explicación fácil, porque la verdad es que cuando uno hace el juego de plazos, a mí por lo menos, yo por lo menos no lo entendí claramente y no quiero que cometamos algún error. Eso no va. Gracias, presidente. Hay un par de cosas que me faltó decir al principio de la explicación. Primero, respecto del registro. El registro, también estamos revisando los contratos entre pyme y pyme, porque pyme es un concepto muy amplio. Entonces, ahí también puede ocurrir que el caso de que una pyme chica está financiando una pyme grande, y eso también lo estamos evitando. Así que estamos entrando en el detalle de eso, senador, presidente. Respecto de los pagos del Estado, si bien esto aplica para sector público y sector privado, es verdad que en la ley existen algunas excepciones, que es municipios y salud. Nosotros estamos haciendo un trabajo interno para tratar de agilizar eso, sobre todo el caso de salud, sobre lo cual tendríamos una mayor responsabilidad como Estado, que podemos agilizarlo mucho más rápidamente. En el caso de los municipios tiene una complejidad que debiera resolverse en parte con esta ley de reasignación del Fondo Común Municipal, porque bicicletean permanentemente. Tienen un problema de liquidez importante los municipios. Hay varias ideas ahí que todavía no están definidas, pero sabemos que eso tiene un impacto muy fuerte sobre todo en los pueblos pequeños. Y yo quiero poner otro tema sobre la mesa, y lo digo por experiencia personal. El Ministerio de Obras Públicas también es un pagador lento, también es un mal pagador. ¿Por qué razón? Porque no solamente se demora en pagar en 30 días, tiene en promedio unos cerca de 60 días, sino que lo que se demora es en dar el permiso para la facturación. ¿Por qué razón? Porque se termina una obra y tiene que existir un proceso que es muy riguroso y muy largo, muchas veces, de tal en que el inspector fiscal, con la asesoría de la inspección fiscal, dicen, ¿sabe qué? Esta obra está buena, ahora usted puede facturar. Entonces, muchas veces pasan 8 meses en todo el proceso. Entonces, una empresa termina la obra y pasa mucho tiempo antes de que la empresa pueda facturar. Eso es un tema que es súper delicado, porque uno pensará que son todas grandes empresas las constructoras que hacen los trabajos, y eso no es así. Hay muchas empresas que son pequeñas. Y además muchas veces lo hace una empresa grande que se adjudica la licitación, pero subcontrata a otras empresas más chicas que le hacen la pega. Y entonces ahí existe un retraso que es muy importante en el pago. Yo creo que es importante, que no aparece en esta ley, pero yo creo que es importante ver cómo podemos agilizar eso. Y lo otro, en Chile cada vez son más frecuentes las situaciones de emergencia. Es decir, por ejemplo, el verano pasado tuvimos los aluviones del norte, y eso exige y eso faculta al Ministerio de Obras Públicas, los distintos ministerios, que ejecuten recursos de emergencia. Se contratan empresas y después el proceso de pago para esa situación de emergencia se demora 8 o 9 meses. Y muchas veces son empresas chicas y muchas veces quedan al borde de la quiebra. Y eso porque el proceso de aprobación de la situación de emergencia, que tiene que pasar por el Ministerio de Hacienda, después tiene que pasar por Contraloría, a veces se demora mucho. Lo que ha hecho el Ministerio del Interior, por ejemplo, es dar la posibilidad de que exista un anticipo. La ley permite un anticipo, y yo creo que nosotros deberíamos utilizar más extensamente, que en situaciones de emergencia, para efectos de que empresas pequeñas ejecuten obras de emergencia, sea permanente el uso del anticipo, porque la verdad es que la justificación posterior, la revisión y todos los procesos son súper largos. Ese es otro ejemplo que no aparece acá, pero que también significa un pago muy, muy lento, muy tardío respecto de lo que es el servicio o la obra ejecutada. Presidente. Gracias, presidente. Agradecer la presencia del ministro. Y que se esté finalmente reaccionando a este tema cuando lo discutimos acá en la comisión, primero con el ministro Valente, luego con el ministro Fontaine, pero básicamente con el ministro Valente, que es donde se tramitó esta ley. Se le hizo presente por parte de los miembros de esta comisión todos estos problemas. Incluso se señaló en la discusión
todo el tema de el que se estaba torpedeando o entorpeciendo la labor del Ejecutivo al no querer aprobar la normativa. Y la verdad es que el tiempo da finalmente la razón. Los famosos convenios de pago se traducen en que no exista una ley eficaz. El tema de la guía de despacho sigue siendo, por su intermedio, presidente, ministro, un problema en nuestras regiones. Aquí tenemos puros representantes de regiones que tienen este tipo de inconvenientes. Y tal como lo ha dicho el senador Arboe, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea no son el país. Y operar con ese criterio hace que al final tengamos leyes que tienen que ser modificadas. Y yo lamento, ministro, que no se tome esto hoy día en esta ley, porque sus equipos, los que aún subsistan en el ministerio, conocen esto, se lo fuimos a presentar todos los que estamos aquí, en distintas reuniones, a sus antecesores, incluido el ministro Fontaine. Me preocupa lo que usted señala en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros tenemos comunas donde hay empresas que están quebradas, producto de la factorización de los pagos del MOP. El MOP no está pagando, las empresas tienen que factorizar sus cobros y además tienen que pagar las multas a las empresas por no existir pago del ministerio. Entonces, la verdad es que estamos en el peor de los mundos. Y eso también se le planteó al ministro de Obras Públicas, el ministro Fontaine, cuando era ministro de Obras Públicas, y no hubo respuestas en la materia. Respecto de las modificaciones que hoy día estamos estudiando, la verdad es que varias preocupaciones. Primero, en la sanción por no pago, se señala que si no se verifica el pago dentro del plazo señalado, el deudor va a incurrir, ¿no es cierto?, en incumplimiento y se le aplica el interés corriente. Y la pregunta es ¿por qué no se fija el interés, digamos, por qué no se hace el uso del interés superior máximo convencional? Que es una sanción mucho más efectiva y creo que debiéramos ser efectivos en nuestras medidas. Segundo, se va a modificar el tramo entre 200 y 5.000 UF originalmente considerado para la factura. ¿Por qué lo digo? Porque hay microempresas que venden producto y servicio de manera permanente y continua con valores por muy debajo de estos márgenes. Entonces las estamos dejando fuera. Segundo tema que creo que es importante, presidente, que se pueda aclarar, el pago de mayor impuesto. La obligatoriedad del pago efectivo de la factura de 30 días no es tal, sino que a contar del día 31 de la emisión o recepción de la factura, vale decir, el retardo en el pago, se comienza a devengar intereses más comisión fija, ¿no es cierto? Y el tema es que ese interés y comisión es un ingreso para la empresa y va a tener que tributar por ese mayor ingreso. O sea, supuestamente la estamos beneficiando con esta multa, pero por otro lado le estamos haciendo pagar más impuestos. Antes pagaba solo por el PPM respecto del monto neto y ahora va a tener que pagar impuestos sobre esto. Si no es así, hay que decirlo expresamente. ¿Por qué hay que decirlo expresamente? Porque el Servicio de Impuestos Internos tiene facultades para interpretar. Y si no hay claridad respecto de esto, va a interpretar que este es un mayor ingreso. Y por lo tanto las empresas van a estar afectas a ese mayor ingreso. Y por lo tanto creo que es importante que quede establecido de esa manera. Eventualmente se puede castigar los montos que son incobrables en 3 meses gracias a una interpretación del Servicio de Impuestos Internos para equilibrar la situación de desmedro en el que la norma deja a las pymes. Si el Servicio de Impuestos interpretó siempre que estos eran gastos aceptados, los intereses y la comisión pagados por el retardo en el pago de factura, puede interpretar que son ingresos y por lo tanto pueden estar afectos a ello. Por eso creo que es importante que la interpretación que ha hecho el Impuestos Internos quede clara en la ley y no se dé espacio a una interpretación distinta. Esas son mis sugerencias, presidente, en esta materia. Senador Galileo. Gracias, presidente. A ver, de los temas que planteó el ministro, efectivamente cuando se discutió esta ley, hubo 2 o 3 temas que fueron muy conversados. Uno, el de la guía. Y recuerdo que la explicación que dio el ministro Valente para explicar por qué que hubieran sectores que no tuvieran internet no importaba, era porque existía una aplicación
que funciona sin internet en cualquier teléfono y que si es que el transportista, qué sé yo, iba, le mostraba al carabinero, mira aquí está la cuestión. La cosa funcionaba sin necesidad de internet ni nada, sino que era un software que, que existía, que estaba validado por impuestos internos y que no debía causar problema, que era simplemente un tema de ajuste al que teníamos que acostumbrarnos. Bueno. Perdón, Rodrigo. No sé si eso finalmente ustedes evalúan, que todos tuvimos la duda de si eso en nuestro país iba a funcionar o no iba a funcionar. Si es que la convicción es que no va a funcionar, mientras antes lo arreglemos, mejor para los sectores, efectivamente, para el potrero en Alto Biobío, en fin, todas las partes, y las caletas pesqueras, etcétera. Lo segundo, los plazos que se tuvieron a la vista no fueron, me imagino que tan arbitrarios por parte del Ministerio, sino que habrán hecho un análisis del ajuste en la caja de todas las empresas que se iban a tener que acortar los plazos de pago, y me imagino que evaluó el Ministerio de Economía en ese momento de que el ajuste razonable era lo que habíamos definido estos 24 meses. Si ustedes ahora consideran que el ajuste en la caja de todas las empresas para que esto circule más rápido no va a generar finalmente un estrés monumental, está bien, yo estoy absolutamente llano a acortar los plazos y a adelantar la... Pero lo que está quedando todavía completamente fuera, esto que usted comentó, ministro, de el MOP, pero que en verdad no es solamente el MOP. Toda institución del fisco que manda a hacer algo, no sé, los jardines, la Junji, por ejemplo, con los jardines, es el mismísimo problema entre que un contratista o subcontratista dice, oiga, yo ya terminé de poner la cerámica, y si yo deme el estado de pago 1, hasta que le validan el estado de pago 1, pueden pasar meses. Y cuando finalmente lo dejaron facturar, efectivamente a lo mejor le pagan en 30 días. Pero la verdad es que la historia viene de mucho antes, porque además pasó por la revisión de la Junji, después probablemente pasó por la revisión de no sé quién más arriba, cuando es mandante del gobierno regional hay una doble revisión, entonces quedamos... Eso mismo pasa no solamente en el sector público, pasa en el sector privado, en particular por el mismo tipo de encargo de servicio, llamémoslo en términos genéricos. La minería, en muchos casos que me ha tocado conocer, la minería siempre se jacta de que ellos pagan a 30 días. Pero si uno empieza a revisar un poquitito con más detalle, uno se puede dar cuenta de que para que la minera le dé permiso para emitir factura a un contratista, tiene que haber sacado un doctorado en Harvard. Porque tienen que pasar, pero por... y observaciones, qué sé yo, e incluso le dicen, oye, es que sabéis que se nos acabó la asignación a este ítem, así que hay que esperar a que el directorio modifique el presupuesto de la cuestión, qué sé yo, porque como no está, el sistema no me deja cargarte la factura. O sea, no me deja ni siquiera emitir nada. Y por tanto, espérame a que nosotros arreglemos esta cuestión de asignación presupuestaria. En fin, es un mundo de una casuística gigantesca. No está metido acá, pero yo pediría que en el esfuerzo que van a hacer por mejorar esto, se tenga algún análisis de cómo hacer un poquitito más, entre comillas, justa esa relación, porque ahí la gente se queda sin ninguna posibilidad de... O sea, frente a que se acabó la plata en el ítem y hay que esperar a que la Contraloría de la no sé qué minera o del MOP o de la Junji o de quien sea arregle eso, el particular no tiene ni una posibilidad de hacer nada. Entonces, el Tribunal de Contratación, que si hay muchas cosas que yo creo que se pueden afinar para hacer un proceso muchísimo más razonable lo que es hoy día. Todo eso más termina por encarecer todo. Los precios del Estado, en general en cualquier cosa, son notablemente más altos, básicamente por este tipo de problemas. Y en la minería,
normalmente también las cosas son mucho más caras, también por este tipo, porque si no se cuidan de todos estos problemas, la verdad es que terminan quebrando todos. Así que ojalá se puedan revisar todas estas cosas. Para lo que específicamente tiene este proyecto, que es un proyecto cortito, cuente con todo mi apoyo. Yo no sé si podríamos hacer apoyo en general y en particular y todo de una sola vez para avanzar rápido. Yo creo que sería una muy buena señal de esta comisión. Lo dejo planteado, presidente. Sí, antes de darle la palabra, señor ministro, quería un par de consideraciones. Creo que efectivamente esta ley corta debiese incluir algún estudio con respecto a los convenios marcos. Los convenios marcos son lo más injusto que hay para las pymes. Hoy día hay instituciones que no pasan por Chile Compra, pasan directamente a través de convenio marco y terminan siendo empresas de Punta Arenas atendiendo en Arica con un margen de un 20% de comisión. Y eso obviamente que genera una desigualdad para las pymes locales. Proceso Chile Compra no tengo absolutamente nada que decir, pero sí es muy injusto en relación al proceso de convenio marco porque no se abre permanentemente, se mantiene cerrado por largos periodos y obviamente que eso genera injusticia. Y como hay tantos temas que se están poniendo arriba de la mesa, creo que también, pensando en la pequeña y mediana empresa, debiésemos buscar alguna fórmula que permite generar mayor equidad, obviamente para estas MIPYME, emprendedores que son de cada región y que ellos hacen gran esfuerzo para tratar de atender al mejor y mayor cliente que es el Estado. Y lo segundo, señor ministro, yo me quiero sumar a una solicitud que le escuché al senador Arboe. El artículo segundo está hecho realmente por un abogado que quiso ser economista. O un economista que quiso ser abogado. Yo creo que efectivamente, a ver si nos pudiese aclarar bien el artículo segundo. Senador Elizalde. Yo lo leí, pero al final se entiende. No, yo creo que se entiende al final. Sí, se entiende, pero hay que darle tres vueltas. Ministro. Pero de la presente ley se entiende que es de la reforma. De esta reforma, no de la ley que... Es que claro, como la ley original está escrita hay que derogar y escribirlo sobre la ley al final se entiende, hay que darle una vuelta, pero se entiende que es el plazo de cuenta desde la publicación de esta reforma. Sí. De esta ley. Son 3 meses. 3 meses más. 3 meses de esta ley. Yo entiendo esta ley, valoro la iniciativa del Ejecutivo porque efectivamente cuando se estableció este plazo transitorio, un poco extenso, que el propio Ejecutivo fue el que lo planteó. No, incluso la propuesta del Ejecutivo era más extensa en su momento. Pero era más extensa. Y después se redujo, etcétera. Claro, hay algunos que estaban pagando 60 días y producto de esta norma empezaron a pagar con la norma transitoria. O sea, estaban pagando a menos de 60 y ahora... Sí. O sea, aprovechar la norma transitoria para efecto de decir estoy pagando dentro de la ley. Independientemente que ya había una costumbre o un uso de pago a un tiempo más restringido. Por cierto, había otros que pagaban a mucho más de 30, 60 o más plazo. Entonces, me parece positivo. Y independientemente de lo que han planteado los demás senadores, yo le daría celeridad a este proyecto. Por tanto, trataría que lo aprobáramos lo antes posible. Y le dejaría planteados los otros temas al gobierno para ver si es posible abordarlos integralmente. Pero si pudiéramos aprobar a la brevedad este proyecto para que efectivamente el plazo se acorte, yo por lo menos soy partidario de que lo hagamos con la mayor celeridad posible. Señor ministro. Sí, esto es un proyecto cortito, pero efectivamente hay otros temas que estamos viendo. Yo estoy muy comprometido en avanzar en estas materias que planteé. Y también avanzar en las materias que tienen que ver con la modernización del Estado. Sí, el problema del retraso del pago del Estado es porque es muy lento el sistema en general. Quiero clarificar o responder más bien a la senadora Rincón que nosotros ya pedimos, o sea, ya está por circular
de impuestos internos que no están sujetos a impuestos estos mayores intereses. Presidente, respecto al tema, absoluta confianza en lo que me dice, Sí. pero así como saca una circular respecto de esto, la puede sacar al revés mañana. Y el Servicio de Impuestos Internos hace las leyes. Entonces yo quiero que quede claridad en esto, porque mañana puede sacar una circular distinta y ese es mi temor. Ok. Respecto, no entiendo el tema de los tramos, porque no... Ya entendí que ya, no ok, venía. ok. Solo supongo que no hay ninguna diferenciación de tramos de nada. No, Ok. por el contrario. Y yo tengo un compromiso, o sea, no solamente con los senadores y con los diputados, sino que además personal, por corregir los otros elementos que me parece que no están bien contemplados en la ley, que son los que comenté, pero que estamos haciendo un análisis acucioso para que el remedio no sea peor que la enfermedad. ¿Ah? Porque existen algunos casos en que se justificaría que estén dentro de este registro. Sobre todo no queremos que hoy empresas chiquititas que se financian con empresas grandes, dado la naturaleza del negocio, nosotros impongamos algo que finalmente le estamos enredando la subsistencia. Lo mismo respecto del IVA, que lo está analizando Hacienda, pero yo ya hice una revisión y hay que tener mucho cuidado en estos momentos, digamos, con el tema del IVA crédito. Y por último, lo de la guía de despacho electrónica, también, yo creo que eso lo vamos a resolver con esta guía de traspaso. Y si no, vamos a tener que entrar a picar porque no tiene mucho sentido. A ver, el tema está en el celular, sí va a funcionar, pero que lo use el que pueda usarlo, el que sepa usarlo, el que tenga ganas de usarlo. Pero también hay que darle más alternativa a la gente que no tiene celular, para hacerlo en frase. Presidente. Una pregunta, presidente. ¿Y qué hacemos cuál es el fundamento para darnos 3 meses para la aplicación de lo que establece el artículo 2? ¿Por qué no hacerlo de inmediato? Es una muy buena pregunta. O sea, es el mínimo que, de acuerdo a nuestros cálculos, se necesitan para equilibrar el mercado, sobre todo entre pymes. Porque la verdad es que hemos hecho un trabajo a nivel de empresas más grandes para que paguen antes, y lo están haciendo. Yo recibo múltiples noticias de que las empresas grandes están pagando. Yo la semana pasada pedí que paguen a 15 días y me han llegado montones de que están pagando en 2 semanas. Se están poniendo en eso. Pero la pyme... ¿Tener un listado de esas empresas? Sí, yo puedo hacer un levantamiento. Puedo pedirle a los gremios que hagan ese levantamiento. Pero como la pyme en sí es una categoría tan amplia, entonces nosotros imponemos, tiene que haber un ajuste en el mercado. Lo que pasa es que un ajuste de 2 años puede ser mucho, que es lo que se planteó en un principio, ¿cierto? Esto lo vamos a hacer en 3 meses, pero hay un ajuste de liquidez en el mercado. Ese es el problema. Sí, la preocupación mía, ministro, por su intermedio, presidente, es que lo que tenemos hoy día supuestamente son cerca de 10.000 o 12.000 pequeñas empresas afectadas directamente por los saqueos, ¿no? Sí. Adicionalmente, 15.000. Adicionalmente, se estima que son cerca de 40.000 las afectadas ya no por los saqueos, sino más bien por la reducción de ingresos, producto de reducción de ventas, afectación del turismo, lo que sea. La proyección de desempleo va de 6,1 a 8,5 a 10 y a 12, es decir, al doble que tenemos hoy día. Entonces, 3 meses puede ser, creo yo, mucho para poder salvar a esas empresas. Esa es mi preocupación. Si el gobierno me dice, mire, esto es para no perjudicar a las empresas, tenemos la información objetiva y eso es así, yo lo voy a aprobar. Pero me da la impresión que 3 meses en este escenario puede ser extremadamente largo. Probablemente en época normal no habría problema, pero en este minuto, hacerlo esperar 3 meses y uno se tenga espaldas para aguantar 3 meses. No tienen espaldas para aguantar 3 meses, pero tampoco tiene esa empresa la posibilidad de pagar en menos de 3 meses por el mismo motivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Por ejemplo, en el retail. En el retail se pagó rápidamente. Las empresas de retail grandes tienen seguro, por lo tanto, no tiene que ver la venta con el pago, con el cobro del seguro y el pago. El problema es que la proveedora del retail, si tú la fuerzas a que le pague a su proveedora, hoy la matas. Entonces, ese es el problema. Entonces, nosotros hicimos el paso por las grandes empresas, que son las que pueden financiarse, y la verdad es que les pedimos el aporte y podemos hacer el levantamiento. El tema es que si es que damos hoy en día menos de 3 meses, nos estamos fregando las mismas pymes. ¿Y no era posible, por ejemplo, estoy pensando en voz alta, poner un artículo que dijera que los 3 meses serán para las empresas grandes respecto a las pequeñas, más no entre pymes? No sé, estoy pensando.
Es que tendría que ser al revés. Al revés. Que las pymes pueden tener 3 meses y las otras no. Déjame revisarlo, porque de nuevo la categoría PYME es muy amplia. Entonces, el mayor problema que hay hoy día es que no es que no le estén pagando la factura, es que es que el retail, el minorista, no está vendiendo su producto. Entonces no tiene liquidez para pagarle a su proveedor y tampoco para pagar los sueldos. Entonces, en definitiva, el problema es el consumidor final el que no está comprando. Ese es el problema que tenemos hoy día, más que esta situación. Muy bien, muchas gracias, ministro. Deberíamos votar. Hacer un receso de 5 minutos. Señor secretario, solicito que tome la votación del proyecto ingresado. Una votación electrónica, pero yo voy a registrar el voto electrónicamente porque hay un problema que nos están conversando no estable. O sea, electrónicamente lo que vamos a decir es que vamos a decirlo. Pero yo no. Pero tú vayas a apretar. Claro, usted vota, ya, ese Yo voy a votar por es electrónico usted. de Chilean Way. Sí, está ahí. Ya. Entonces, el señor presidente pone en votación en general y en particular el proyecto de ley que modifica la ley 21.131 que establece el pago a 30 días, boletín 13.045-03. Votación general y en particular. Senador, señor Arboe. Yo voy a votar a favor con las aprehensiones que planteaba en el sentido de la necesidad de prontamente tener una modificación de la ley para obligar a los municipios y al sector salud a reducir sus plazos, que me parece fundamental. Así que voto, le voy a mandar un correo para que sea electrónico. Voto a favor.
Senador Galilea. Senador Elizalde. Yo voto a favor y, bueno, espero que el ministro se haga cargo de lo que han planteado los senadores, tanto para tomar medidas de carácter administrativo que permitan acortar los plazos en el sector público y eventuales cambios legales respecto a los demás temas. Senadora Rincón. Voy a votar a favor, no voy a repetir lo que he señalado, que ya lo han expresado mis colegas. Creo que es fundamental avanzar en ese ámbito y creo que es fundamental, y le pido al ministro de Economía que oficie o converse con su par de Obras Públicas el tema que está pasando en ese ámbito, porque estamos con serios problemas, al menos en el Maule. Presidente. A favor. ¿Y cómo se vota? Sí. Presidente, 5 votos a favor, aprobado por unanimidad en general y en particular. Señor ministro, se aprueba el proyecto. Se le ofrece la palabra si quiere. Muchas gracias. No sé. Yo estoy muy comprometido con lo que se ha conversado aquí. Gracias, total. Senadora Rincón. Gracias, presidente. No, creo que no vamos a alcanzar a ver el otro proyecto y las indicaciones que teníamos, que son bien pocas. No sé si habría espacio para prorrogar 15 minutos. ¿No pues a las 10:30? Tenemos... entonces, perdón, pensé que era las 10. ¿Cuál es el otro proyecto? Sí, Nuestro proyecto. nuestro proyecto, sí. Señor secretario, se inicia entonces la discusión del segundo proyecto en tabla, que es iniciar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores, que indica por medio de la prenda pretoria. Boletín 12.917-03. Si son de forma, se pueden ver acá. Ministro, ¿usted se va a retirar o nos va...? Ministro, a ver, quería plantearle un punto, aprovechando que está acá, digamos. Es que recientemente el Banco Estado ha anunciado una medida de reducir o establecer gratuidad en 3 transacciones, ya, adultos mayores. Yo creo que eso no da ni siquiera para anuncio, para ser honesto. Un gran aporte de 900 pesos, digamos, a cada adulto mayor. La pregunta es, ¿qué impide terminar con estos costos transaccionales? Si uno lo puede focalizar en adultos mayores, puede ser, pero en general los que tienen cuenta RUT no son personas de un gran patrimonio económico. Entonces, evidentemente, cuando se plantea la idea de digitalizar la economía, de bancarizar, la pregunta es ¿por qué tendríamos que bancarizarnos o por qué tendría que bancarizarse aquellas personas que tienen una escasa remuneración o una muy baja pensión y en cada transacción le están cobrando por hacerlo? Mejor yo le recomendaría sacar su plata del banco, guardarla en el colchón, digamos, y pagar en efectivo, así no tienen un costo, porque 300 pesos por cada transacción para una persona que gasta gran parte de su pensión o su ingreso en consumo para poder pagar deuda u otras cosas, es un elemento importante. ¿Hay algo que se vaya a hacer o se va a seguir con la lógica bien poco adecuada, digamos, y prudente, digamos, del presidente del Banco de Estado de hacer un gran anuncio, digamos, de rebajar 900 pesos a los adultos mayores? Presidente, 2 cosas, 2 temas. Uno, respecto a lo que está planteándole el senador Arboga al ministro de Economía, la verdad es que algo que conversamos ayer tarde. Yo le pedí que por favor lo viera con el ministro de Hacienda, porque de verdad me parece una burla respecto de los adultos mayores. Siempre me hubiese parecido una burla, más hoy día. Y la verdad es que él me respondió que compartía, digamos, el tema, y entiendo que ya lo conversaron en el gobierno para ver qué hacían. Respecto del proyecto de ley, un primer trámite constitucional que hemos iniciado con los senadores Elizalde, Buenchumilla, Pizarro y Arboe, y Proboste, y que modifica la Ley General de Banco y el Código de Procedimiento Civil. El senador Galilea me plantea, presidente, que no lo veamos hoy día, que lo veamos la próxima semana, y que estudiemos algunos reparos que él tiene. Yo no tengo problema en que podamos hacerlo, siempre y cuando consensuemos o revisemos antes del próximo miércoles esto, porque si no va a ser eterno. Y si es necesario abrir, presidente, un plazo de indicaciones extraordinario el martes, hacerlo, pero avanzar, porque lo peor que podemos hacer es dilatar este tipo de estudios. Y además
que podamos ver también el otro proyecto que es el de interés sobre interés o anatocismo. Sí, también sería importante evaluar por esta comisión cuándo vamos a recibir invitados o en audiencia a algunas instituciones que la han solicitado. Pero no sé si hay alguna consulta más, señor ministro, para dejarlo en libertad de acción. Sobre lo que propuso la senadora Rincón, y el senador Calía tiene su aprehensión, entonces, que nos demos una semana más, pero con el compromiso que efectivamente, como no vamos a ver hoy día el proyecto, lo veamos en la sesión del miércoles, para no dilatarlo, porque si no lo veríamos al tiro. Pero yo entiendo que lo que plantea el senador Calía debiera ser considerado, entonces se posterga una semana. Yo tenía una pregunta para el ministro, porque en su momento se vio, el ministerio quedó comprometido a hacer un informe respecto del reglamento que regula las asociaciones de consumidores, porque se planteó que habían requisitos que eran muy exigentes en relación a instituciones de similar naturaleza, y se iba a evacuar un informe a la Comisión respecto de este tema, que fue un compromiso que se adquirió por parte de su antecesor. Yo a esta altura no sé si su antecesor o el antecesor de su antecesor, pero es un compromiso, entiendo que del Ministerio. Entonces, quisiera insistirle en ese compromiso, si pudiera el gobierno informarnos al respecto, porque además el gobierno quedó de estudiar eventuales modificaciones que pudieran, que no hicieran que en los hechos no existieran asociaciones de consumidores reconocidas legalmente, porque los requisitos que se estaban estableciendo eran muy altos. A ver, gracias presidente, respecto de lo que plantean los senadores, hemos estado trabajando estas semanas con el Banco del Estado para poder inyectar rápidamente liquidez al mercado de las pequeñas y medianas empresas. Se le hizo un aporte de capital de 500 millones de dólares que tiene ese objetivo, y además se hizo un aporte de 200 millones de dólares al FOGAIN, que hasta antes del aporte tenía 285 millones de dólares, me parece. Entonces, bien sustantivo, justamente para poder garantizar, disminuir el riesgo de quienes tenían que ir a pedir estos créditos, ya sea en el Banco Estado o en cualquier otra banca. También hemos disminuido a 0,5 la comisión de Corfo por administración, de casi 2. O sea, es muy sustantivo para beneficiar a las personas, y le hemos pedido un esfuerzo adicionales en materia de tramitación y entrega de estos créditos también a tasas preferenciales. Entonces, se ha hecho un trabajo con el Banco Estado y el resto de la banca para poder facilitar la liquidez en el mercado. Respecto de la noticia, yo comparto o más bien, comparto la preocupación del anuncio que se hizo, y efectivamente con la senadora Rincón, que conversamos ayer en la noche de esta materia, voy a juntarme cuanto antes con el presidente del Banco del Estado para ver cómo poder generar una política más permanente en esta materia. Eso. Muchas gracias. El proyecto que suscribimos con la senadora Rincón, ¿es necesario solicitar un informe al Poder Judicial? En este caso no hay normas de competencia, solo plazo. Pero por eso hago la pregunta. No, solo plazo, no hay obligación competencia. legal, digamos. No hay obligación No legal. modifica la estructura de Para nada. Pero la pregunta es, independientemente de que no exista obligación legal, Puedes pedir opinión, pero no hay, Yo pediría no hay opinión. normas de competencia que estén afectadas. yo pediría opinión. Pero no como trámite obligatorio. No como trámite obligatorio. Bien. Porque modificamos normas de procedimiento. Se levanta la sesión de acuerdo. Aquí ya se ha planteado todo el tema.